En el páramo helado de Europa del Este, durante el invierno de 1943, una aritmética sombría gobernaba el destino de los combatientes capturados. El soldado regular de la Wehrmacht, exhausto y con congelación, podía esperar el traslado a un campo de prisioneros en las profundidades del interior soviético. El hombre de las SS, identificado por el distintivo tatuaje del grupo sanguíneo bajo su brazo izquierdo o las insignias rúnicas todavía visibles en su cuello, enfrentaba un cálculo completamente diferente. El Ejército Rojo había sido testigo de cómo las divisiones Waffen-SS implementaban políticas sistemáticas de exterminio en todo el territorio soviético ocupado. Había documentado la quema de aldeas con sus habitantes encerrados dentro. Había recuperado los cuerpos de combatientes partisanos sometidos a protocolos de tortura descritos en los manuales oficiales de entrenamiento de las SS. Cuando los soldados soviéticos de la 13ª División de Fusileros de la Guardia arrasaron una posición defensiva de las SS cerca de Kharkov en febrero de 1943, descubrieron evidencia que alteraría fundamentalmente la dinámica del campo de batalla durante el resto de la guerra. La cuestión ya no era si el personal capturado de las SS enfrentaría represalias, sino más bien qué forma tomaría esa represalia y cómo se propagaría a través de los cálculos estratégicos de ambos altos mandos. El marco ideológico que sustentaba el tratamiento soviético de los cautivos de las SS se había establecido mucho antes de que los primeros disparos de la Operación Barbarroja resonaran a través del río Bug en junio de 1941. La doctrina racial nazi clasificaba a los pueblos eslavos como Untermenschen, obstáculos subhumanos para la expansión germánica, adecuados solo para la esclavitud o la eliminación. Las SS, como vanguardia ideológica del nacionalsocialismo, implementaron esta visión con precisión burocrática en los territorios ocupados. A finales de 1942, la inteligencia soviética había compilado extensa documentación de las atrocidades de las SS a través de informes del campo de batalla, testimonios partisanos y órdenes alemanas capturadas. La administración política del Ejército Rojo distribuyó este material a las unidades del frente con instrucciones explícitas. Los grupos operativos de la NKVD, adjuntos a las formaciones de combate, recibieron la directiva número 9.956 de la Brent-Iberia en diciembre de 1942, especificando protocolos para el manejo de prisioneros de las SS que diferían notablemente del tratamiento del personal regular de la Wehrmacht. La directiva reconocía que las convenciones internacionales que gobernaban el tratamiento de prisioneros no se extenderían a las fuerzas involucradas en lo que la doctrina soviética clasificaba como operaciones de genocidio. Esto representó la codificación formal de prácticas de campo de batalla que habían surgido orgánicamente durante la lucha desesperada de 1941 y 1942. El contexto estratégico de principios de 1943 dio forma a la política soviética hacia los cautivos de las SS de manera fundamental. El Ejército Rojo había detenido los avances alemanes en Stalingrado y Moscú, pero a un costo catastrófico. Las bajas militares soviéticas superaron los 4 millones solo en 1942. Distritos militares enteros habían sido devastados por las políticas de ocupación alemanas, implementadas principalmente por unidades administrativas de las SS y batallones de policía. La Orden de Jurisdicción Barbarroja de la Wehrmacht y la Orden del Comisario habían establecido el marco legal para los crímenes de guerra, pero las formaciones de las SS superaban consistentemente incluso estos parámetros brutales.
Los comandantes soviéticos reconocieron que las unidades de las SS luchaban con particular ferocidad, entendiendo que la rendición no ofrecía escape de la represalia. Esto creó un dilema táctico. La resistencia fanática de las formaciones de las SS cercadas drenaba los recursos soviéticos y causaba bajas que de otro modo podrían evitarse si la rendición pareciera viable. Por el contrario, cualquier percepción de que el personal de las SS podía esperar un tratamiento indulgente socavaría la moral soviética entre los soldados que habían sido testigos de los territorios ocupados o perdido familias en operaciones de las SS. La batalla de Kharkov, en febrero de 1943, proporcionó la primera prueba importante de las políticas soviéticas con respecto a los prisioneros de las SS. El cuerpo Panzer de las SS, comandado por Paul Husser, había retomado la ciudad en brutales combates casa por casa durante marzo de 1943. Pero las fuerzas soviéticas mantuvieron presión sobre las posiciones alemanas durante toda la primavera. Elementos de la primera división Panzer de las SS Leibstandarte Adolf Hitler se encontraron defendiéndose contra la ofensiva del 40º Ejército hacia Belgorod. La situación táctica se deterioró rápidamente para las unidades aisladas de las SS cuando la armadura soviética explotó brechas en las líneas alemanas. Los oficiales subalternos de la Leibstandarte enfrentaron elecciones imposibles. Las órdenes permanentes del cuartel general de las SS enfatizaban que la rendición representaba traición a los principios nacionalsocialistas. Simultáneamente, panfletos soviéticos distribuidos por proyectiles de artillería advertían que el personal de las SS enfrentaba ejecución como criminales de guerra. Un Sturmbannführer que comandaba un Kampfgruppe al sur de Kharkov informó al cuartel general de la división que la posición defensiva de su unidad se había vuelto insostenible. Los tanques T-34 soviéticos habían penetrado las áreas traseras, cortando las líneas de suministro y las rutas de evacuación. La transmisión de radio del oficial, interceptada y preservada en los archivos soviéticos, transmitía resignación en lugar de desafío. Su unidad intentaría abrirse paso, pero reconocía una baja probabilidad de éxito. La infantería soviética de la 183ª División de Fusileros arrasó la posición de las SS el 18 de febrero de 1943, aproximadamente a las 0430 horas. El informe de acción de combate presentado por el oficial político de la división y posteriormente archivado en el Archivo Central del Ministerio de Defensa documentó las consecuencias con precisión clínica. 87 miembros del personal de las SS habían sido asesinados en la lucha defensiva. 23 se rindieron cuando se agotaron las municiones. El informe señaló que el comando divisional ordenó la segregación inmediata de los prisioneros de las SS del personal de la Wehrmacht capturado durante la misma operación. Los cautivos de las SS fueron sometidos a interrogatorio de campo por operativos de la NKVD adjuntos a la división de fusileros. Los interrogatorios buscaban inteligencia sobre los preparativos defensivos alemanes, pero también documentaban el historial de servicio de cada prisionero y las asignaciones de unidad. Se prestó particular atención a los períodos pasados en territorio ocupado y cualquier participación en operaciones antipartisanas. De los 23 soldados de las SS capturados, los interrogadores determinaron que 17 habían servido en unidades implicadas en acciones de represalia contra civiles soviéticos. El destino de estos 17 hombres se determinó en cuestión de horas después de su captura. La ejecución de prisioneros de las SS
ocurrió más allá de la vista de las formaciones de combate soviéticas regulares, aunque la palabra inevitablemente se extendió a través de ambos ejércitos. Un comandante de compañía de fusileros soviético, escribiendo a su esposa en marzo de 1943, describió el avance de la unidad más allá de un barranco, donde los cuerpos con uniformes de las SS yacían en filas sistemáticas. La carta, incautada por la inteligencia alemana y preservada en documentos capturados, no transmitía ni satisfacción ni remordimiento. El capitán escribió que estos hombres habían participado en crímenes que los colocaban más allá de la protección otorgada a los soldados. Su tono sugería que veía su ejecución como una necesidad administrativa en lugar de venganza. Esta distinción resultó significativa para comprender la política soviética. A diferencia de los asesinatos espontáneos en el campo de batalla impulsados por la ira o la venganza, la ejecución sistemática de prisioneros de las SS siguió procedimientos deliberados, autorizados a nivel de ejército y frente. Los tribunales militares, a menudo convocados dentro de las 24 horas posteriores a la captura, escucharon evidencia de afiliaciones de unidad e historiales operacionales. El personal de las SS, que demostraba participación en crímenes de guerra, enfrentaba ejecución por pelotón de fusilamiento, típicamente dentro de las 48 horas posteriores a la captura. Aquellos cuyos registros de servicio mostraban deberes puramente de combate enfrentaban traslado a campos de prisioneros, aunque bajo condiciones marcadamente más duras que las otorgadas a los prisioneros de la Wehrmacht. El cálculo estratégico detrás de la política de ejecución soviética se extendía más allá de la represalia. Stalin y la Stavka reconocieron que el tratamiento de los prisioneros de las SS influiría en el comportamiento de combate alemán durante el final de la guerra. Las divisiones de las SS constituían las formaciones más efectivas en el orden de batalla de la Wehrmacht. Su resistencia fanática en Kursk en julio de 1943 demostró disposición para sostener bajas que habrían quebrado unidades regulares. La inteligencia militar soviética, a través de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General, analizó si la política de ejecución podría inducir a las formaciones de las SS a luchar con menos tenacidad si los soldados creían que la rendición seguía siendo una opción. El análisis, completado en agosto de 1943, concluyó que la aplicación selectiva de la política de ejecución demostraría ser más efectiva que la implementación general. El personal de las SS, con registros demostrables de actividad criminal, enfrentaba ejecución segura, mientras que aquellos cuyo servicio se limitaba al combate convencional podían esperar sobrevivir. Esta distinción requería que las unidades soviéticas del frente mantuvieran estándares de documentación raramente alcanzados en el caos de la guerra móvil. El alto mando alemán confrontó profundas dificultades para responder al tratamiento soviético del personal capturado de las SS. Las regulaciones de la Wehrmacht requerían que las fuerzas militares protegieran a los prisioneros de acuerdo con las disposiciones de la Convención de Ginebra, pero las SS operaban bajo autoridad de mando separada que respondía directamente a Heinrich Himmler y el aparato del partido nazi. La directiva de Hitler de octubre de 1942 ya había autorizado a las fuerzas alemanas a ejecutar comisarios soviéticos capturados y partisanos, estableciendo un precedente para asesinatos extralegales. Extender tales políticas para justificar represalias contra prisioneros soviéticos capturados por unidades de la Wehrmacht arriesgaba una mayor escalada. El defensor general del ejército alemán preparó memorandos a principios de 1943
advirtiendo que la ejecución sistemática de prisioneros soviéticos proporcionaría justificación legal para tribunales de crímenes de guerra aliados después de la guerra. Estas advertencias no fueron atendidas. La propaganda alemana, en su lugar, enfatizó las atrocidades soviéticas contra prisioneros de las SS para reforzar el espíritu de lucha entre las unidades que enfrentaban situaciones tácticas imposibles. El efecto estratégico resultó complejo. Algunas formaciones de las SS lucharon con desesperación intensificada, infligiendo máximas bajas a los atacantes soviéticos antes de ser abrumadas. Otras se fragmentaron cuando soldados individuales se quitaron las insignias identificatorias e intentaron pasar como personal de la Wehrmacht durante la rendición. La experiencia del Unterscharführer Heinrich Müller, un líder de escuadrón en la segunda división Panzer de las SS Das Reich, ilustró el cálculo imposible que enfrentaban los soldados individuales de las SS a medida que la fortuna alemana se deterioraba. Müller sobrevivió a la batalla de Prokhorovka en julio de 1943, donde su división sufrió pérdidas catastróficas de tanques contra la armadura soviética. Su unidad se retiró a través de Ucrania durante el otoño de 1943, realizando operaciones antipartisanas que escalaron en acciones de represalia contra aldeas sospechosas de albergar guerrilleros soviéticos. El diario personal de Müller, recuperado después de su muerte y posteriormente publicado en revistas históricas alemanas, documentó su creciente conciencia de que la supervivencia dependía de evitar la captura soviética. Escribió en noviembre de 1943 que circulaban rumores en toda la división describiendo el destino de los hombres de las SS capturados. Algunos relatos afirmaban ejecución inmediata en el punto de captura. Otros describían juicios espectáculo seguidos de ahorcamientos públicos en ciudades soviéticas liberadas. Müller señaló que los soldados de la Wehrmacht de divisiones de infantería regulares a menudo se burlaban del personal de las SS, sugiriendo que su fanatismo ideológico les ganaría un tratamiento especial de los captores soviéticos. El efecto psicológico de este conocimiento se manifestó en el comportamiento táctico. Las unidades de las SS luchaban cada vez más hasta la última bala en lugar de rendirse cuando las posiciones se volvían insostenibles. Las fuerzas soviéticas que avanzaban hacia Ucrania y Bielorrusia durante 1943 y 1944 encontraron evidencia sistemática de atrocidades de las SS que reforzaron las políticas con respecto al tratamiento de prisioneros. La liberación de territorios ocupados reveló aldeas destruidas con sus poblaciones asesinadas, a menudo con crueldad metódica diseñada para aterrorizar a los movimientos de resistencia. Los corresponsales de guerra soviéticos documentaron estos hallazgos, proporcionando material distribuido a las unidades del frente. La intención era explícita: asegurar que los soldados del Ejército Rojo entendieran que los prisioneros de las SS habían participado en criminalidad sistemática que justificaba la respuesta más dura. Un teniente en el Tercer Ejército de Tanques de la Guardia, avanzando hacia Minsk en junio de 1944, escribió en su diario de combate sobre el descubrimiento de una aldea donde la policía de las SS había encerrado a los residentes dentro de una iglesia antes de prenderle fuego. El teniente describió la reacción de su unidad cuando posteriormente capturaron a 3 soldados de las SS de un batallón de policía. Los prisioneros fueron entregados a operativos de la NKVD sin protesta del personal del ejército regular. El teniente señaló que sus hombres, típicamente inclinados a compartir raciones con prisioneros hambrientos de la Wehrmacht, no mostraron tal compasión hacia los cautivos de las SS.
La distinción psicológica entre los soldados alemanes regulares y el personal de las SS se había endurecido en diferenciación absoluta. La fase final de la guerra, desde enero de 1945 hasta la capitulación de Alemania en mayo, fue testigo de las capturas más extensas de personal de las SS cuando las fuerzas soviéticas arrasaron las posiciones defensivas alemanas en toda Europa del Este. El cruce del río Vístula en enero de 1945 atrapó fuerzas alemanas sustanciales, incluidas múltiples divisiones de las SS comprometidas con operaciones defensivas en Polonia. El cerco y la destrucción de las fuerzas alemanas en Prusia Oriental crearon condiciones donde la rendición masiva se volvió inevitable. Los soldados de las SS que enfrentaban captura implementaron varias estrategias para evitar la identificación. Muchos removieron u ocultaron los tatuajes del grupo sanguíneo que los procedimientos de reclutamiento de las SS habían ordenado desde 1936. Las insignias de uniforme desaparecieron en fuegos o fueron enterradas. Los libros de pago de las SS y los papeles de identificación fueron destruidos cuando el tiempo lo permitió. A pesar de estos esfuerzos, los procedimientos de selección soviéticos demostraron ser notablemente efectivos. Los campos de filtración de la NKVD procesaron decenas de miles de prisioneros, separando al personal de las SS mediante interrogatorio sistemático y examen físico. Los antiguos guardias de campos de concentración y el personal de Einsatzgruppen enfrentaron un escrutinio particular. La escala de las operaciones de selección requirió instalaciones especializadas. La NKVD estableció puntos de filtración importantes en Poznań, Minsk y Leópolis, cada uno procesando cientos de prisioneros diariamente. El testimonio de oficiales soviéticos involucrados en operaciones de selección reveló la naturaleza metódica de los procedimientos de identificación. Un capitán que servía en un destacamento de filtración de la NKVD describió el proceso en entrevistas de posguerra realizadas para los archivos de historia militar soviética. Los prisioneros se sometieron a interrogatorio inicial enfocado en la afiliación de unidad y el historial de servicio. Aquellos que afirmaban servicio en la Wehrmacht enfrentaron preguntas detalladas sobre estructura organizacional, oficiales comandantes y operaciones recientes. Las inconsistencias o respuestas evasivas desencadenaron una investigación más intensiva. Siguió el examen físico, con particular atención a las ubicaciones donde típicamente aparecían los tatuajes de las SS. El capitán señaló que algunos prisioneros intentaron la eliminación cruda de marcas identificatorias mediante quemaduras o cortes, pero los patrones de cicatrices permanecieron distintivos. Los registros dentales proporcionaron verificación adicional cuando los documentos militares alemanes cayeron en manos soviéticas. La minuciosidad de las operaciones de selección reflejó la determinación soviética de identificar y procesar al personal de las SS involucrado en crímenes de ocupación. De aproximadamente 200.000 prisioneros de las SS capturados por las fuerzas soviéticas durante los últimos 4 meses de la guerra, los procedimientos de selección identificaron aproximadamente 18.000 como habiendo servido en unidades implicadas en atrocidades contra civiles soviéticos o prisioneros de guerra. El destino de los prisioneros identificados de las SS varió según sus roles específicos y las circunstancias de su captura. El personal de las divisiones de combate de las Waffen-SS, sin evidencia de participación en crímenes de guerra, generalmente enfrentó traslado al sistema de campos de trabajo del Gulag, junto con prisioneros de la Wehrmacht. Su designación como miembros de las SS
resultó en asignaciones de trabajo más duras y raciones reducidas en comparación con los prisioneros regulares. El gobierno soviético mantuvo que estos individuos enfrentaban términos de encarcelamiento más largos, típicamente extendiéndose más allá de la repatriación general de prisioneros completada en 1950. El personal de las SS, identificado como habiendo participado en operaciones antipartisanas, acciones de represalia o administración de campos de concentración, enfrentó tribunales militares. Estos procedimientos, realizados bajo la ley militar soviética, resultaron en sentencias de ejecución para varios miles de acusados. Miles adicionales recibieron largas sentencias del Gulag, frecuentemente 25 años. La Unión Soviética no distinguió entre formaciones de combate de las SS y unidades administrativas de las SS al determinar la culpabilidad por las políticas de ocupación. Todo el personal que portaba afiliación de las SS compartía responsabilidad por los crímenes cometidos bajo la autoridad de las SS, según los fiscales militares soviéticos. El impacto estratégico del tratamiento soviético de los prisioneros de las SS se manifestó durante el final de la guerra. La efectividad militar alemana sufrió cuando los comandantes reconocieron que las divisiones de las SS, una vez consideradas como reservas móviles de élite, se habían convertido en pasivos durante las operaciones defensivas. La resistencia fanática que estas formaciones ofrecían tenía un costo prohibitivo en bajas sin el beneficio operacional correspondiente. Los comandantes del grupo de ejércitos buscaban cada vez más interponer divisiones de infantería de la Wehrmacht entre las fuerzas soviéticas atacantes y las unidades de las SS mantenidas en reserva, esperando preservar el poder de combate de las SS para contraataques, mientras minimizaban el riesgo de capturas masivas de las SS que inevitablemente resultarían en ejecuciones de prisioneros. Este cálculo defensivo funcionó en contra de los intereses alemanes. Las divisiones de infantería de la Wehrmacht, inadecuadamente equipadas y a menudo compuestas por reemplazos mal entrenados, demostraron ser incapaces de contener las operaciones de ruptura soviéticas. Cuando llegó el colapso, envolvió tanto a las fuerzas de cobertura como a las reservas, resultando exactamente en las capturas masivas que la planificación alemana buscaba evitar. El cerco del grupo de ejércitos centro en Bielorrusia durante la Operación Bagration en junio y julio de 1944 demostró esta dinámica. Múltiples divisiones de las SS, comprometidas con operaciones defensivas, fueron atrapadas y destruidas, con miles de miembros del personal capturados. El tratamiento soviético de estos prisioneros siguió patrones establecidos. Las tropas de combate enfrentaron encarcelamiento, mientras que aquellos identificados como habiendo participado en la guerra antipartisana enfrentaron ejecución. La dimensión psicológica del tratamiento de prisioneros de las SS se extendió más allá de su impacto en los cálculos militares alemanes. Los soldados soviéticos hicieron distinciones marcadas entre prisioneros de la Wehrmacht y cautivos de las SS, basándose no meramente en la ideología, sino en la experiencia directa de las políticas de ocupación. Un cabo en el 8º Ejército de la Guardia, avanzando a través de Polonia a principios de 1945, escribió a su familia describiendo la captura de soldados alemanes de formaciones tanto de la Wehrmacht como de las SS. El cabo señaló que su unidad mostró relativa decencia hacia los prisioneros de la Wehrmacht, ofreciendo agua y atención médica a los heridos. Sin embargo, cuando se capturaron prisioneros de las SS, el cabo describió el traslado inmediato a fuerzas de seguridad del área trasera sin provisión de ayuda.
explicó este tratamiento diferencial haciendo referencia a la ocupación de su aldea por unidades de policía de las SS en 1941. Su hermana menor había sido asesinada durante un barrido antipartisano. El cabo escribió que ver prisioneros de las SS despertaba emociones que luchaba por controlar, haciendo necesaria su eliminación inmediata para prevenir violencia espontánea. Este patrón se repitió en todas las formaciones soviéticas. Los oficiales reconocieron que permitir a las tropas de combate regulares acceso no supervisado a prisioneros de las SS invitaba al colapso de la disciplina, ya que las experiencias personales de atrocidades de ocupación abrumaban la disciplina militar. Los intentos alemanes de mitigar las consecuencias del tratamiento de prisioneros de las SS lograron un éxito limitado. Algunos comandantes de las Waffen-SS ordenaron a sus soldados remover las insignias identificatorias antes de las operaciones de combate donde la captura parecía probable. La 12ª División Panzer de las SS Hitlerjugend, compuesta en gran parte por voluntarios adolescentes fanáticamente devotos a la ideología nacional-socialista, implementó tales políticas durante la lucha defensiva en Hungría a principios de 1945. Las órdenes de la división capturadas por las fuerzas soviéticas instruyeron al personal a deshacerse de la identificación de las SS y a firmar membresía en formaciones blindadas de la Wehrmacht si eran capturados. Estas instrucciones reflejaron el reconocimiento del mando de que la designación de las SS se había convertido en un pasivo en lugar de una insignia de estatus de élite. La efectividad de tal engaño permaneció limitada por los procedimientos de selección soviéticos y la imposibilidad de ocultar tatuajes que los mandatos de reclutamiento de las SS habían impuesto años antes. Muchos jóvenes soldados de las SS carecían de la experiencia o el conocimiento para afirmar convincentemente el servicio de la Wehrmacht cuando se sometían a interrogatorio detallado sobre estructuras de unidad e historias operacionales. Las últimas semanas de la guerra crearon condiciones caóticas que complicaron las políticas de prisioneros soviéticas. A medida que la resistencia alemana colapsó en múltiples frentes simultáneamente, las formaciones del Ejército Rojo capturaron decenas de miles de prisioneros diariamente. El sistema de filtración, diseñado para identificar al personal de las SS, se vio abrumado por el simple número. Algunos soldados de las SS evadieron con éxito la identificación durante la selección inicial, asegurando el traslado a campos de prisioneros designados para personal de la Wehrmacht. Otros enfrentaron identificación meses después de la captura inicial, cuando los documentos incautados de los archivos militares alemanes permitieron a los investigadores soviéticos verificar listas de unidades y asignaciones. Estas identificaciones retrasadas resultaron en que los prisioneros fueran sacados de campos establecidos para interrogatorio adicional y procedimientos del tribunal. La incertidumbre creada por este proceso generó ansiedad en toda la población de prisioneros. Los soldados de la Wehrmacht temían la identificación falsa como miembros de las SS, mientras que el personal real de las SS, que había evadido la selección inicial, vivía en constante aprensión de exposición. Las políticas soviéticas hacia los prisioneros de las SS reflejaron tensiones más amplias entre la necesidad militar, los imperativos ideológicos y el derecho internacional. La Unión Soviética no había ratificado la Convención de Ginebra de 1929, que gobierna el tratamiento de prisioneros, aunque el gobierno de Stalin afirmó observar sus disposiciones con respecto a los prisioneros de la Wehrmacht. La exclusión del personal de las SS de estas protecciones se basó
en la clasificación de las SS como una organización criminal involucrada en atrocidades sistemáticas en lugar de operaciones militares convencionales. Este razonamiento legal anticipó argumentos que los fiscales aliados avanzarían en Nuremberg, donde el Tribunal Militar Internacional designaría efectivamente a las SS como una organización criminal. Los procedimientos del Tribunal Soviético contra prisioneros de las SS durante e inmediatamente después de la guerra establecieron precedentes para estos procedimientos internacionales posteriores. La evidencia compilada a través de interrogatorios del personal capturado de las SS proporcionó documentación de criminalidad sistemática que apoyó esfuerzos de enjuiciamiento más amplios. La Unión Soviética transfirió a algunos oficiales de alto rango de las SS a la custodia aliada para juicio en Nuremberg y procedimientos posteriores, mientras retenía miles de personal de menor rango para enjuiciamiento bajo la ley militar soviética. La dimensión humana de estas políticas emerge más claramente en los relatos de los propios prisioneros. El Obersturmführer Carl Schmitt, capturado durante la caída de Berlín en mayo de 1945, sobrevivió al encarcelamiento y regresó a Alemania en 1955. Sus memorias, publicadas en los años 60, describieron la experiencia del cautiverio de las SS bajo control soviético. Schmitt había comandado una compañía en la 11ª División Panzergranaderos de las SS Nordland durante la defensa final de Berlín. Su captura ocurrió cuando la infantería soviética arrasó su posición en el barrio gubernamental de la ciudad el 28 de abril de 1945. Schmitt descartó sus papeles de identificación de las SS e insignias de uniforme durante las caóticas horas finales de resistencia. Los soldados soviéticos que lo capturaron no mostraron interés en el examen cuidadoso de prisioneros durante las consecuencias inmediatas del combate. Schmitt se unió a miles de prisioneros arreados a áreas de detención temporal a través de la ciudad en ruinas. Creyó que su decisión de ocultar la membresía de las SS había tenido éxito hasta que comenzaron las operaciones de selección 3 días después de su captura. Los interrogadores de la NKVD lo sometieron a cuestionamiento detallado sobre su servicio militar. Las inconsistencias en su relato de la organización del regimiento desencadenaron sospechas. El examen físico reveló el tatuaje del grupo sanguíneo. El estatus de Schmitt cambió inmediatamente de prisionero estándar a acusado de criminal de guerra. La audiencia del tribunal posterior de Schmitt, realizada en julio de 1945 en una instalación militar soviética cerca de Moscú, ejemplificó los procedimientos aplicados a miles de acusados de las SS. El procedimiento duró aproximadamente 90 minutos. Schmitt enfrentó cargos de participar en operaciones de organización criminal y acusaciones específicas de participación en acciones de represalia contra partisanos soviéticos. La evidencia presentada incluía documentos militares alemanes capturados que mostraban la asignación de su unidad a deberes antipartisanos en Estonia durante 1943. La defensa de Schmitt, ofrecida a través de un abogado militar soviético designado para representarlo, argumentó que su papel como oficial de combate no involucraba participación directa en atrocidades. El tribunal rechazó esta distinción, dictaminando que los oficiales que comandaban unidades de las SS tenían responsabilidad por todas las acciones emprendidas bajo su autoridad. Schmitt recibió una sentencia de 25 años de trabajo correctivo. Sirvió 10 años en varios campos del Gulag, antes de ser liberado durante la Amnistía General de Prisioneros Alemanes en 1955.
Sus memorias describieron condiciones en las secciones de prisioneros de las SS como marcadamente peores que aquellas que afectaban a los prisioneros de la Wehrmacht mantenidos en los mismos complejos de campos. Las raciones de comida estaban reducidas, las asignaciones de trabajo eran deliberadamente duras y la atención médica era mínima. Schmidt atribuyó su supervivencia a la juventud y la fortuna, señalando que muchos prisioneros de las SS no sobrevivieron sus sentencias. El panorama estadístico más amplio del tratamiento de prisioneros de las SS permanece complejo debido a registros soviéticos incompletos y al caos de la fase final de la guerra. Los historiadores occidentales estiman que las fuerzas soviéticas capturaron aproximadamente 200.000 miembros del personal de las Waffen-SS durante la guerra, con los números más grandes tomados durante los cercos masivos de 1944 y 1945. De estos, quizás 18.000 a 20.000 enfrentaron ejecución después de procedimientos del tribunal. Varios miles murieron durante el encarcelamiento debido a condiciones duras, desnutrición y atención médica inadecuada. La mayoría sobrevivió hasta la eventual repatriación durante los años 50, aunque muchos no regresaron a Alemania hasta años después de que los prisioneros de la Wehrmacht habían sido liberados. Las autoridades soviéticas mantuvieron que los términos extendidos de encarcelamiento para el personal de las SS reflejaban su clasificación como criminales de guerra en lugar de prisioneros de guerra estándar. Esta distinción tuvo implicaciones significativas para el derecho internacional y la justicia de posguerra. La ley número 10 del Consejo de Control Aliado, implementada en la Alemania ocupada, designó específicamente a las SS como una organización criminal. La membresía por sí sola podría constituir motivos para el enjuiciamiento, independiente de la evidencia de actos criminales individuales. El tratamiento soviético de prisioneros de las SS reflejó y reforzó este marco legal. El carácter distintivo del Frente Oriental influyó en el tratamiento de prisioneros en ambos lados durante toda la guerra. A diferencia del Frente Occidental, donde las disposiciones de la Convención de Ginebra generalmente gobernaban el tratamiento de prisioneros a pesar de las violaciones, el conflicto germano-soviético operó bajo reglas fundamentalmente diferentes desde su inicio. La orden del comisario de Hitler y el decreto de jurisdicción Barbarroja de la Wehrmacht establecieron que la ley militar estándar no se aplicaría. Las SS, como vanguardia ideológica implementando políticas raciales nacional-socialistas, abrazaron la violencia eliminacionista como fundamental para su misión. Las respuestas soviéticas evolucionaron en reacción directa a las políticas alemanas y las pérdidas catastróficas que la sociedad soviética sostuvo durante la ocupación. Para 1943, estas dinámicas habían creado un ciclo vicioso donde las atrocidades, de un lado, justificaban y alentaban acciones recíprocas del otro. Los soldados de las SS entendían que la captura significaba probable ejecución o encarcelamiento indefinido bajo condiciones brutales. Este conocimiento reforzó la resistencia desesperada que maximizó las bajas en ambos lados. Los soldados soviéticos, habiendo sido testigos o experimentado la ocupación alemana, veían a los prisioneros de las SS como criminales indignos del honor militar. La intersección de estas perspectivas creó condiciones de campo de batalla donde no se ofrecía ni se esperaba cuartel cuando las formaciones de las SS estaban involucradas. Las consecuencias estratégicas de estas políticas se extendieron al período de posguerra e influyeron en la dinámica de la Guerra Fría. La retención soviética de prisioneros alemanes, incluidas decenas de miles de personal de las SS,
se convirtió en una fuente de tensión con los aliados occidentales durante finales de los años 40. Las potencias occidentales completaron la repatriación general de prisioneros para 1948, mientras que la Unión Soviética continuó reteniendo prisioneros alemanes durante años más. Las autoridades soviéticas justificaron la detención extendida, argumentando que muchos prisioneros enfrentaban investigación en curso por crímenes de guerra o estaban cumpliendo sentencias por actividad criminal. Esta justificación tuvo particular fuerza con respecto a los prisioneros de las SS, dado el papel documentado de la organización en atrocidades. Los gobiernos de Alemania Occidental presionaron por la liberación de prisioneros durante principios de los años 50, haciendo de la repatriación de los últimos prisioneros una condición para relaciones normalizadas. El grupo final de prisioneros alemanes, predominantemente personal de las SS y criminales de guerra condenados, regresó del cautiverio soviético en 1955 y 1956 después de acuerdos diplomáticos alcanzados después de la muerte de Stalin. Su regreso provocó controversia en Alemania Occidental, donde su testimonio sobre las condiciones del Gulag alimentó la propaganda antisoviética mientras simultáneamente planteaba preguntas incómodas sobre sus propias actividades en tiempos de guerra. La complejidad moral y legal del tratamiento de prisioneros de las SS desafía la categorización simple como justicia o venganza. Las acciones soviéticas violaron disposiciones del derecho internacional que gobierna el tratamiento de prisioneros, ejecutando a miles después de procedimientos cursores del tribunal que carecían de protecciones significativas del debido proceso. Sin embargo, estas acciones ocurrieron dentro del contexto de criminalidad alemana sistemática en una escala sin precedentes en la guerra moderna. Las SS habían implementado políticas diseñadas para exterminar poblaciones enteras a través de métodos industriales. Las unidades administrativas de las SS y las formaciones de policía habían asesinado a millones de civiles y prisioneros de guerra soviéticos mediante fusilamientos, ahorcamientos y hambruna organizada. La cuestión que enfrentaban los comandantes soviéticos no era si el personal de las SS había cometido crímenes que justificaban castigo, sino más bien qué forma debería tomar ese castigo y si la ejecución en el campo de batalla o el encarcelamiento servían mejor a la justicia y los intereses estratégicos. Diferentes comandantes soviéticos llegaron a diferentes conclusiones en diferentes momentos. Algunos autorizaron la ejecución inmediata de prisioneros de las SS como medida para reforzar la moral soviética y exigir retribución por atrocidades específicas. Otros prefirieron procedimientos del tribunal que documentaran crímenes antes de pronunciar sentencias. Otros más abogaron por el encarcelamiento en lugar de la ejecución, argumentando que los prisioneros de las SS podían proporcionar inteligencia valiosa y que su testimonio sería necesario para enjuiciamientos de posguerra. El testimonio de soldados soviéticos involucrados en estas decisiones proporciona información sobre los marcos morales que justificaban el tratamiento diferencial de prisioneros de las SS. Un mayor que servía como comandante de batallón en el avance del primer frente ucraniano a través de Polonia, escribió extensamente sobre la captura de soldados de las SS de la Quinta División Panzer de las SS Wiking durante la lucha cerca de Cracovia en enero de 1945. El mayor describió el descubrimiento de su unidad de una aldea donde la policía de las SS había ejecutado a toda la población masculina en represalia por actividad partisana sospechada. Los cuerpos de las víctimas permanecieron donde habían caído,
congelados en el frío invernal. Cuando su batallón posteriormente capturó soldados de las SS durante la lucha 2 días después, el mayor enfrentó demandas de sus propios hombres de que los prisioneros fueran ejecutados inmediatamente. El mayor, en su lugar, ordenó que los prisioneros fueran transferidos al control de la NKVD en el área trasera, pero reconoció comprender la furia de sus soldados. Escribió que veía al personal de las SS no como soldados en el sentido convencional, sino como criminales cuyos uniformes y organización militar no conferían las protecciones normalmente otorgadas a los combatientes. Esta perspectiva, ampliamente compartida entre los oficiales de combate soviéticos, dio forma al tratamiento que los prisioneros de las SS recibieron durante las campañas finales de la guerra. El balance final del costo humano de la guerra incluye el destino de los prisioneros de las SS como una categoría distinta de sufrimiento, separada tanto de las experiencias de prisioneros de la Wehrmacht como de las bajas civiles soviéticas. Aproximadamente 200.000 miembros del personal de las SS cayeron en cautiverio soviético durante la guerra. De estos, entre 15.000 y 20.000 fueron ejecutados después de procedimientos del tribunal. Otros 25.000 a 30.000 murieron durante el encarcelamiento debido a condiciones duras y privación deliberada. Los supervivientes, que sumaban quizás 150.000, enfrentaron términos de encarcelamiento promediando de 8 a 12 años, con muchos sin regresar a casa hasta mediados de los años 50. Estas cifras representan las consecuencias directas de las políticas soviéticas hacia los prisioneros de las SS. Las consecuencias indirectas resultan más difíciles de cuantificar, pero fueron igualmente significativas. Las divisiones de las SS sufrieron bajas desproporcionadas durante el último año de la guerra, en parte porque los soldados luchaban con desesperación nacida de comprender que la captura ofrecía poca esperanza de supervivencia. Estas bajas vinieron con el costo correspondiente para las fuerzas soviéticas, que enfrentaron oponentes dispuestos a infligir el máximo daño antes de la derrota inevitable. El cálculo estratégico que gobernó el enfoque de ambos lados hacia el tratamiento de prisioneros de las SS extrajo así costos medidos en decenas de miles de vidas en ambos lados, agravando el ya catastrófico costo humano del frente oriental. El tratamiento soviético del personal capturado de las SS reflejó el carácter único del conflicto germano-soviético y el papel particular que las SS desempeñaron en la implementación de las políticas de ocupación nazis. A diferencia de las formaciones de la Wehrmacht, que mantuvieron al menos la apariencia de adhesión a la ley militar, las SS operaron explícitamente como un instrumento de guerra ideológica. Su personal recibió adoctrinamiento enfatizando la superioridad racial y enmarcando a los pueblos orientales como obstáculos subhumanos para la expansión alemana. Este marco ideológico se tradujo en prácticas operacionales que violaron sistemáticamente cada principio de la guerra civilizada. Las respuestas soviéticas, aunque violando el derecho internacional que gobierna el tratamiento de prisioneros, surgieron del contexto de pérdidas catastróficas y criminalidad alemana sistemática. Los aproximadamente 27 millones de ciudadanos soviéticos que murieron durante la guerra incluían millones asesinados en atrocidades sistemáticas implementadas principalmente por formaciones de las SS. Este trasfondo dio forma a las decisiones militares y políticas soviéticas con respecto al tratamiento de prisioneros de las SS, de maneras que lo distinguieron de su enfoque hacia los cautivos de la Wehrmacht. Las políticas resultantes crearon condiciones donde la membresía de las SS en sí misma
se convirtió en motivos para tratamiento duro independiente de la culpabilidad individual por crímenes específicos. Esta atribución colectiva de culpa perturbó a algunos oficiales soviéticos que reconocieron que muchos soldados de las SS, particularmente aquellos reclutados de territorios ocupados durante las fases posteriores de la guerra, tenían responsabilidad personal limitada por crímenes organizacionales. Sin embargo, las dificultades prácticas de establecer culpabilidad individual en el caos de la guerra móvil y el procesamiento masivo de prisioneros reforzaron políticas generales que trataban a todo el personal de las SS como criminales de guerra merecedores de retribución en lugar de prisioneros merecedores de protección bajo el derecho internacional. El legado del tratamiento soviético de prisioneros de las SS influyó en la justicia y la memoria de posguerra de maneras complejas. La designación de los tribunales de Nuremberg de las SS como una organización criminal validó la clasificación soviética del personal de las SS como criminales de guerra en lugar de prisioneros ordinarios. Esta determinación legal permitió el enjuiciamiento de miembros de las SS por afiliación organizacional independiente de la prueba de actos criminales individuales, aunque los tribunales occidentales generalmente requerían evidencia de crímenes específicos para la condena. Las autoridades soviéticas demostraron ser menos escrupulosas sobre el debido proceso, frecuentemente sentenciando a prisioneros de las SS basándose únicamente en la membresía organizacional y las afiliaciones de unidad. Esta divergencia en estándares creó tensiones entre los enfoques soviético y occidental para el enjuiciamiento de crímenes de guerra que persistieron durante toda la Guerra Fría. Los gobiernos de Alemania Occidental, buscando reintegrar a los prisioneros que regresaban a la sociedad, generalmente trataron a los antiguos miembros del personal de las SS y soldados de la Wehrmacht de manera similar, enfatizando la naturaleza forzada del servicio militar bajo la dictadura. Las autoridades soviéticas mantuvieron distinciones marcadas entre categorías de prisioneros, argumentando que la membresía de las SS representaba compromiso ideológico en lugar de reclutamiento. Estos marcos competidores dieron forma a la memoria de la guerra y los argumentos sobre la responsabilidad individual por crímenes colectivos que continúan influyendo en la interpretación histórica décadas después. La cuestión de si los prisioneros de las SS recibieron justicia o venganza a manos soviéticas no admite respuesta simple, descansando en su lugar en marcos morales irreconciliables con respecto a la culpa colectiva, la responsabilidad individual y las obligaciones debidas a los combatientes que violaron sistemáticamente las leyes de la guerra. El balance material y estratégico de las políticas que gobiernan el tratamiento de prisioneros de las SS revela costos y consecuencias que se extendieron más allá de los efectos inmediatos del campo de batalla. La efectividad militar alemana declinó durante el último año de la guerra, en parte porque las divisiones de las SS, una vez consideradas como formaciones de élite capaces de contraataques decisivos, se convirtieron en pasivos durante las operaciones defensivas. Su tendencia hacia la resistencia fanática, alentada por el conocimiento seguro de que la captura significaba probable ejecución o encarcelamiento duro, resultó en bajas desproporcionadas sin el beneficio operacional correspondiente. Los comandantes del grupo de ejércitos intentaban cada vez más preservar las formaciones de las SS para contraofensivas mientras usaban infantería de la Wehrmacht para posiciones defensivas iniciales, pero la fluidez de la guerra móvil frustró tal planificación. Cuando ocurrieron las operaciones de ruptura soviéticas, típicamente envolvieron tanto a las fuerzas de cobertura como a las reservas,
resultando en capturas masivas que los esquemas defensivos alemanes buscaban prevenir. Las batallas de cerco en Korsun-Cherkasy, la destrucción del grupo de ejércitos Centro y el bolsillo de Budapest, todos demostraron este patrón. Las divisiones de las SS comprometidas con operaciones defensivas lucharon con determinación, que impuso pesadas bajas a los atacantes soviéticos, pero finalmente sufrieron destrucción con decenas de miles de personal asesinado o capturado. Las fuerzas soviéticas pagaron altos precios por estas victorias, pero su número superior y capacidad productiva permitieron el reemplazo de pérdidas de maneras imposibles para Alemania para 1944. La ecuación estratégica así favoreció la disposición soviética a aceptar bajas a cambio de destruir fuerzas alemanas irreemplazables, particularmente formaciones de élite de las SS que no podían ser reconstituidas una vez perdidas. El balance de pérdidas materiales y consecuencias estratégicas debe reconocer que las políticas que gobiernan el tratamiento de prisioneros de las SS sirvieron múltiples objetivos simultáneamente. Extrajeron retribución por atrocidades documentadas, removiendo del campo de batalla al personal que había participado en criminalidad sistemática. Proporcionaron efecto disuasorio al señalar que la membresía de las SS no confería protección y, de hecho, marcaba individuos para tratamiento duro. Apoyaron la narrativa ideológica soviética, enmarcando la guerra como lucha contra la barbarie fascista que requería victoria total y castigo integral de los perpetradores. Generaron inteligencia a través de interrogatorios de oficiales capturados de las SS con respecto a capacidades e intenciones alemanas. Proporcionaron acusados para procedimientos del tribunal que establecieron precedentes legales para la justicia de posguerra y satisficieron deseos de venganza entre soldados y civiles soviéticos que habían soportado pérdidas catastróficas a manos alemanas. Estos objetivos a veces funcionaron con propósitos cruzados. Los efectos disuasorios que alentaron la resistencia desesperada de las SS aumentaron las bajas soviéticas. La ejecución de prisioneros eliminó fuentes potenciales de inteligencia. El tratamiento duro que se hizo conocido en Occidente complicó las relaciones soviéticas con los aliados occidentales. Sin embargo, el liderazgo soviético evidentemente concluyó que los beneficios integrales de las políticas duras hacia los prisioneros de las SS superaban estos costos, manteniendo el tratamiento diferenciado de cautivos de las SS durante toda la guerra y en el período de posguerra, a pesar de las complicaciones diplomáticas que esta postura creó.